¿Crees que ir al médico hoy da miedo? Imagina vivir en una época donde te trataban con sanguijuelas, astrología o fuego. Bienvenido a la medicina en la Edad Media. Prepárate para descubrir los tratamientos más absurdos, peligrosos y reales que se usaron durante siglos. ¿Quién curaba en la Edad Media? En la Edad Media, la figura del médico tal como la conocemos hoy no existía. No había hospitales modernos, ni batas blancas, ni estanterías llenas de medicamentos ordenados por colores. En su lugar, había humo de incienso, oscuros salones de piedra y manos manchadas de tierra, sangre o fe. El pueblo medieval no conocía la ciencia médica. En su lugar, creía en el equilibrio de los humores, en la voluntad divina y en la influencia de los astros. La enfermedad no era solo un mal físico, era un castigo, un desequilibrio, una señal de pecado o una prueba impuesta por Dios. Y en ese contexto, los encargados de curar eran tan diversos como inusuales. El monje sanador. En lo alto de una colina cubierta de neblina, el monasterio de San Albino guarda silencio. Es el amanecer, y los cánticos de maitines aún resuenan en las bóvedas de piedra. Entre los monjes que se dispersan por el claustro, uno se separa hacia el jardín interior. Fray Teobaldo, el herbolario del monasterio. Teobaldo es un hombre de rostro surcado de arrugas, con los dedos manchados de tierra y olor a lavanda y orégano. Su hospital es una sala anexa a la biblioteca, donde en frascos de barro reposan preparados de salvia, infusiones de ortiga y vinagre de miel. Él no cura con cuchillos ni fuego, sino con plegarias y plantas. Los campesinos suben desde el valle con fiebres, cortes infectados o mal de ojo. Teobaldo los recibe con paciencia, unge sus frentes con aceite bendito y murmura oraciones mientras aplica cataplasmas de barro y hierbas. A veces cura, otras veces no. Pero para muchos, su mayor medicina es la fe. El barbero cirujano. En el centro del pueblo, junto a la herrería y la carnicería, hay un pequeño local con una señal de madera colgando, una palangana roja y blanca. Dentro, el olor a hierro y sudor lo impregna todo. No es solo una barbería, es también una sala de operaciones improvisada. Godefroy, el barbero cirujano, no tiene formación médica. Aprendió de su padre, y su padre del suyo, en una cadena de experiencia y supervivencia. Con la misma navaja con la que afeita barbas, corta abscesos, extrae dientes y a veces, si el caso lo exige, amputa miembros podridos por la gangrena. La gente le teme y lo necesita a partes iguales. Cuando un soldado llega cojeando tras una escaramuza o un campesino se clava un clavo en el pie, es a Godefroy a quien buscan. Él no pregunta por la causa ni los pecados, solo pide que se sienten, muerdan un trapo y recen mientras él hace su trabajo. La curandera del bosque. En las afueras del pueblo, donde el camino se convierte en sendero y los árboles cierran el paso, vive una mujer sola. No es monja ni barbera, no tiene licencia ni permiso, solo el respeto y el miedo de quienes la conocen. Su nombre es Albruna y muchos la llaman bruja, pero también es la única que ha salvado más vidas de las que ha visto morir. Su choza está llena de huesos de animales, frascos con líquidos turbios y plantas colgando del techo. Habla poco, pero cuando lo hace, su voz es firme. Ella sabe qué raíz detiene el sangrado, qué flor baja la fiebre y qué hongos provocan sueños. A veces mezcla palabras en latín, otras veces en dialectos olvidados. Nadie sabe de dónde vino, pero todos saben que cura. Los señores feudales la desprecian y la iglesia la condena. Pero cuando un niño arde en fiebre y ni los rezos ni los sangrados funcionan, la madre corre al bosque, ignorando los susurros del pueblo, y Albruna la recibe. Siempre lo hace. Tratamientos comunes en la Edad Media. La medicina medieval no era ciencia,
Era ritual. Cada tratamiento era una mezcla de tradición, miedo y fe. Los cuerpos se convertían en campo de batalla para supersticiones antiguas y teorías equivocadas. Y sin embargo, para el pueblo, eso era todo lo que había. El sufrimiento no se enfrentaba con compasión, sino con procedimientos que hoy nos harían estremecer. La sangría, en una sala oscura, iluminada por la tenue luz de una vela, un hombre yace en una camilla de madera. Su rostro está pálido, bañado en sudor. Tiene fiebre. El barbero cirujano murmura mientras enrolla la manga del paciente y prepara el cuchillo. No pregunta por síntomas, solo busca una vena visible. Según la teoría de los 4 humores, la sangre puede estar corrompida, y la única forma de restaurar el equilibrio es dejarla salir. Con un tajo preciso, la sangre brota en un cuenco de arcilla. El paciente se estremece, a veces desmaya, a veces muere, pero si sobrevive, se da por curado. Era común pensar que con cada gota de sangre fluían también los males del cuerpo, fiebres, demonios o incluso pecados. Se sangraba por gripes, por dolores de cabeza, por melancolía, hasta por amor no correspondido. Sanguijuelas, los médicos del lodo. En monasterios y casas de campo, las sanguijuelas eran más valiosas que el pan. Se extraían de estanques turbios, donde se arrastraban por el barro y se conservaban en jarras de vidrio o frascos de cerámica. Cuando un paciente llegaba con inflamación o fiebre, el curandero sacaba una de esas criaturas, la colocaba con cuidado sobre la piel y esperaba. La sanguijuela se adhería, perforaba la carne y comenzaba a succionar lentamente. El paciente observaba, medio fascinado, medio aterrorizado, cómo su sangre desaparecía dentro de ese cuerpo viscoso. Para muchos, ese momento era mágico. Sentían que el mal salía de su cuerpo. En realidad, lo que salía era su fuerza vital. Purgas y vómitos forzados. Otro método habitual consistía en vaciar el cuerpo por completo. Si no era la sangre, eran los intestinos. Los curanderos administraban potajes de ruibarbo, raíces de eléboro o polvo de antimonio, compuestos que provocaban fuertes vómitos o diarreas. Los pacientes gritaban, se retorcían, se debilitaban y al final solo quedaban temblando. Los curanderos decían que así se expulsaban los humores negros o la bilis podrida. Era común que una fiebre se tratara haciendo vomitar al enfermo hasta quedar casi inconsciente. El cuerpo era un contenedor a vaciar. Cuanto más vaciado, más puro. Esa era la lógica. Orina y heces, herramientas médicas. El monje Teobaldo, que cuidaba a los enfermos en su celda de piedra, recogía frascos de orina con cuidado casi ceremonial. La observaba a contraluz, la olía y en ocasiones la probaba. Su color, densidad y sabor eran claves para diagnosticar enfermedades. Un orín demasiado oscuro indicaba calor excesivo. Uno pálido, melancolía. Si era espumoso, quizás brujería. Incluso las heces eran examinadas con detalle. Algunas curanderas aplicaban pequeñas cantidades sobre la piel del enfermo, como parte de rituales de transferencia del mal. En otros casos, se usaban heces de animales, mezcladas con vino o aceite, como ungüentos. Asqueroso para nosotros, normal para ellos. Astrología médica. Muchos tratantes no comenzaban un procedimiento sin antes consultar los cielos. La posición de la Luna, Marte o Saturno podía dictar si era buen momento para extraer sangre, amputar o siquiera hablar del diagnóstico. Se creía que el cuerpo humano estaba ligado a los astros. Las constelaciones influían en los órganos, los humores y el destino del enfermo. Era habitual ver en las celdas de curanderos mapas celestes junto a frascos de hierbas. Se apuntaban fechas de eclipses, nacimientos y lunas nuevas. Un mal corte en el momento equivocado podía ser fatal, no por hemorragia, sino porque
Los astros no estaban alineados. Cirugías sin anestesia en la Edad Media. En la Edad Media, el dolor era un compañero habitual, una constante, algo que se aceptaba como parte de la vida y de la curación. No había anestesia, no había antibióticos, y sin embargo, cuando el cuerpo se rompía, cuando la carne se gangrenaba o los huesos sobresalían, alguien tenía que intervenir, y esa intervención era brutal. La sala de operaciones medieval. Imagina una pequeña habitación de piedra. En una mesa de madera áspera, un hombre yace con los ojos abiertos de par en par. Le han dado un trago de vino fuerte, le han vendado la boca con tela sucia, y nada más. No hay calmantes, no hay sedantes, solo el frío de la cuchilla. El barbero cirujano afila su sierra. Sujeta la pierna del paciente con una firmeza casi violenta. La gangrena ha subido desde el pie hasta la pantorrilla. Si no corta ahora, morirá. Si lo hace, quizás también. La sierra corta la carne. El grito ahogado retumba en las paredes. La sangre brota, caliente, espesa. No hay tiempo que perder. Cuando el hueso se presenta, la sierra cambia de tono. Un chirrido seco, un crujido final, y luego, el fuego. Un hierro al rojo vivo se aplica contra la herida abierta. El olor a carne quemada llena el aire. El dolor ya no es un grito, es silencio, desmayo. A veces, muerte, trepanaciones, abrir la mente. En otro lugar, una mujer es llevada a una sala improvisada. Tiene convulsiones. Algunos dicen que está poseída. Otros creen que sufre melancolía profunda. El tratamiento recomendado: abrirle el cráneo. El barbero prepara su cuchillo curvo. Con precisión, raspa la piel de la frente, atraviesa el cuero cabelludo y comienza a tallar el hueso con una broca manual. El cráneo se abre como una nuez. Se extrae un fragmento, dejando el cerebro al descubierto. No hay guantes, no hay higiene. Solo manos temblorosas y ojos rezando que no haya error. A veces, la paciente muere. Otras veces, sobrevive. Y para la comunidad, eso es prueba de que el tratamiento funcionó. Extracción de dientes, una carnicería bucal. Los problemas dentales eran comunes. Infecciones, caries, dolores insoportables. Pero no había dentistas. Solo pinzas de hierro y la fuerza bruta del barbero o del herrero local. El paciente se sentaba en un taburete, rodeado de testigos. Se le sujetaba la cabeza con fuerza, mientras una pinza oxidada se insertaba en su boca. El diente se sacaba con un tirón seco, a veces arrancando encías o trozos de hueso. El dolor era instantáneo, el trauma duradero. Para detener la hemorragia se aplicaba cera caliente, cenizas o simplemente se dejaba sangrar. Herramientas, instrumentos del dolor. Las herramientas quirúrgicas no eran delicadas ni precisas. Eran sierras, cuchillos, martillos, ganchos, algunas adaptadas de las carnicerías, otras diseñadas especialmente para causar el menor daño posible, pero la mayoría simplemente cumplía con la función de cortar, abrir o raspar. Todo se hacía sin esterilización. A menudo se reutilizaban instrumentos llenos de sangre seca, pus o tierra. La infección era tan común como el corte en sí. De hecho, muchos morían días después, no por la cirugía, sino por lo que venía después, el valor del sufrimiento. En una sociedad profundamente religiosa, el dolor no era solo parte del proceso, era redención, era prueba de fe. Muchos pacientes aceptaban sus operaciones como penitencias, como sacrificios que purgaban pecados y limpiaban el alma. La cirugía era un acto de desesperación, un grito en la oscuridad, una última esperanza cuando todo lo demás había fallado. Y en ese mundo, vivir con una herida era mejor que morir con una maldición. Remedios y supersticiones en la Edad Media. En la medicina medieval,
La línea entre lo curativo y lo supersticioso no existía. Todo era remedio. Si alguien aseguraba que funcionaba. Lo importante no era la lógica, sino la costumbre, la tradición y, muchas veces, el miedo. Cuando alguien enfermaba, no bastaba con mirar el cuerpo. Había que mirar el alma, el entorno, los signos del cielo. ¿Era castigo divino? ¿Magia negra? ¿Aire corrupto? Las respuestas eran infinitas, y los remedios, aún más, ungüentos repugnantes. En una choza de madera, la curandera mezcla ingredientes con manos ásperas: grasa de cerdo, cenizas de hoguera, excremento de perro y aceite rancio. Todo va a un cuenco de barro, revuelve con un palo de avellano y murmura palabras antiguas. Este ungüento, asegura, curará la infección de la pierna de un campesino. Lo aplica caliente, directo sobre la carne viva. El olor es insoportable, pero la familia lo soporta, porque eso es lo que funcionó con el hijo de su vecina hace 2 inviernos. Polvo de momia y calaveras humanas. En mercados de ciudades como París o Florencia, se vendía un polvo oscuro y carísimo, mumia vera. Provenía, supuestamente, de cuerpos momificados traídos de Egipto. Se rascaba la piel de los cadáveres y se reducía a polvo. Ese polvo se usaba para tratar epilepsia, dolor de cabeza, infertilidad y hasta el amor no correspondido. Pero no solo se usaban momias, también huesos de criminales ejecutados. Se decía que la energía de una muerte violenta daba poder al remedio. Algunos molían calaveras y las disolvían en vino. Otros colgaban manos momificadas sobre la cama del enfermo. No era ciencia, era símbolo, magia y fe, amuletos y reliquias sagradas. En cada casa campesina había algo más importante que las hierbas: la protección divina. Un amuleto de San Benito, una cruz tallada en hueso o una pequeña bolsita de tela colgada al cuello, con cabellos, dientes de lobo o trozos de pergamino con pasajes bíblicos. Se creía que las enfermedades podían ser obra de espíritus malignos o castigos por romper votos. Así que se bendecían las habitaciones, se dejaban monedas en los altares o se pedía ayuda a santos específicos: Santa Águeda para el pecho, San Blas para la garganta, San Roque para la peste. Las reliquias eran aún más valoradas: un dedo de santo, una astilla de la cruz o una gota de sangre seca de mártir conservada en cristal. No curaban, pero se decía que protegían. ¿Y si no funcionaban? Era porque la fe del enfermo no era suficiente. Remedios sonoros y visuales. Algunas curanderas tocaban campanas alrededor de los enfermos para ahuyentar los demonios, o golpeaban las paredes con ramas de roble, al grito de «¡Fuera, fuera!». El sonido, creían, rompía el maleficio. Otros colocaban espejos cubiertos frente a los moribundos, no por respeto, sino para evitar que el alma quedara atrapada dentro, porque si el alma no se iba, tampoco lo haría la enfermedad. En zonas rurales, era común pintar símbolos en puertas y camas con sangre animal. Algunos colgaban sapos secos en la entrada, otros dormían con la cabeza hacia el norte y una piedra lunar bajo la lengua. Todo valía. Todo podía ser remedio. El miedo como medicina. Muchos remedios no eran para el cuerpo, sino para controlar el miedo. A veces, solo el acto de aplicar algo, lo que fuera, daba tranquilidad. La sensación de que se estaba haciendo algo, que no todo estaba perdido. Y a veces, eso bastaba. Porque cuando la ciencia no existe y los dioses guardan silencio, el miedo se convierte en medicina y la superstición en esperanza. Epidemias y el miedo. En la Edad Media. El miedo fue el verdadero rey de la Edad Media. Un miedo que no caminaba en 2 piernas, ni llevaba corona, sino que viajaba en el aire, en las ratas, en los barcos, y entraba por las puertas sin hacer ruido. Las epidemias no avisaban, llegaban como tormentas,
y cuando lo hacían, arrasaban todo a su paso. La más temida de todas fue la peste negra. Año 1348. En toda Europa se habla de lo mismo, un mal oscuro, veloz, que hincha los cuerpos, ennegrece la piel y mata en cuestión de días. Algunos la llaman castigo divino, otros brujería. Los más sabios dicen que es culpa del aire corrompido, pero nadie sabe nada con certeza. En una aldea de Castilla, el primer síntoma es una fiebre. Luego aparecen bubones, inflamaciones oscuras en el cuello y las axilas. El aliento se vuelve pesado. El cuerpo se marchita como si la vida se escapara por los poros. Familias enteras mueren en una semana. Los cadáveres se apilan en las calles. No hay entierros, no hay rezos, solo humo y silencio. Los doctores de la peste. En las ciudades, algunos hombres se visten con túnicas de cuero grueso, guantes largos y máscaras con pico. Parecen cuervos. Son los doctores de la peste. El pico de sus máscaras no es un adorno. Está relleno de flores secas, hierbas aromáticas, especias e incluso esponjas empapadas en vinagre. Se cree que el olor dulce ahuyenta los miasmas, el aire malo que transmite la enfermedad. Estos doctores caminan entre los moribundos, sin tocar la piel. Usan bastones largos para examinar a los enfermos o para alejar a los vivos. No pueden curar, pero registran, anotan y a veces rezan. Su presencia no trae alivio, trae miedo. Porque donde aparece un doctor de la peste, pronto llega la muerte. Medidas extremas. El miedo lleva a la desesperación y la desesperación a la locura. Se cierran pueblos enteros, se queman barrios sospechosos, se encierran familias en sus casas, sellando puertas y ventanas con clavos y tablas. Nadie entra, nadie sale. A veces, los sanos huyen al bosque, o se entregan a la oración, esperando un milagro. Otros buscan culpables, brujas, judíos, extranjeros. El miedo necesita una forma, una cara, un enemigo. En muchas ciudades se realizan procesiones públicas. Cientos de hombres caminan descalzos, golpeándose la espalda con látigos, entre gritos y lamentos. Son los flagelantes. Creen que, si sufren por voluntad propia, Dios detendrá su castigo. Pero la peste no se detiene. La enfermedad invisible. En la Edad Media no se conocían los gérmenes. Nadie sabía lo que era una bacteria. Las epidemias eran invisibles, inexplicables, y por eso aún más temidas. Para muchos, el simple hecho de enfermar ya era motivo de aislamiento, de vergüenza, de sospecha. ¿Habías pecado? ¿Estabas maldito? ¿Te había mirado una bruja? La enfermedad no era solo una condena física, era un juicio espiritual, el miedo como herencia. Cuando la peste pasaba, dejaba algo más que tumbas. Dejaba una marca en el alma colectiva, un trauma que se transmitía de generación en generación, y cada vez que alguien tosía, el miedo volvía. Porque en la Edad Media, la verdadera enfermedad era el miedo. Un miedo que lo impregnaba todo, y que, incluso hoy, todavía podemos sentir. En la Edad Media, sobrevivir a una enfermedad era más cuestión de suerte que de ciencia, pero sin esas prácticas brutales, no habríamos llegado a la medicina moderna. ¿Te atreverías a visitar a un médico medieval?